Y que tengo Mm, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeras. Bueno, hoy le vamos a hablar sobre la investigación. Nuestro tema a tratar es la deuda estudiantil, integrada por las siguientes compañeras: Eileen Andrade, Isabel Cruz, Ginger Mejillones y mi persona, Giselle Reyes. A continuación, la compañera Isabel nos va a hablar sobre la técnica CTF. Buenas noches, compañeras y licenciado. Mi tema es sobre la sigla CTF. Significa considerar todos los factores. Esto se relaciona con el proceso de la acción, decisión, planificación, juicio y determinación de conclusiones. Mediante esta técnica, se basó en los términos de préstamo del sistema de financiamiento de los estudiantes, las deudas vencidas por créditos educativos, casos de endeudamiento estudiantil, caídas en la cartera de crédito educativo y alternativas de financiamiento. También existen tipos de programas de préstamos estudiantiles que pueden variar. En el Ecuador, el acceso a educación superior se ha extendido en estas últimas décadas, por lo que prácticamente los estudiantes quieren prepararse aún más y no autorrelacionan lo que contrae estos diferentes factores de endeudarse. A continuación, mi compañera Giselle. Eh, bueno, yo les voy a hablar sobre la técnica de OPB, que significa otros puntos de vista. Ya, desde otro punto de vista, bueno, ahorita les puedo decir que en muchos países el costo de la educación superior ha experimentado un aumento significativo, superado en gran medida el crecimiento de los ingresos familiares y generando una creciente dependencia de préstamos estudiantiles. Eso es en los países, en los otros países, porque en el Ecuador el acceso a la educación superior pública sigue siendo un desafío, ya que no va a la par de un aumento en el presupuesto y mayores cupos para cubrir una demanda actual. En los últimos años, el Ecuador ha ido decreciendo en los créditos estudiantiles. De hecho, hay el Banco del Pacífico, que antes era uno de los bancos que apoyaba más a los estudiantes y les daba este tipo de créditos. Ahora ya no lo están dando así con facilidad, sino ya van más a fondo investigando, pues, a ver si la persona puede cubrir con la deuda. Ya. Como la técnica es desde otros puntos de vista, se podría decir que un estudiante quiere adquirir un préstamo estudiantil, pero él solo piensa en costear su carrera, en cubrir su carrera con ese dinero, mientras que otro estudiante piensa también adquirir un crédito estudiantil, pero este estudiante lo desea invertir. O sea, él tiene, tiene mayor pensamiento o sea, en otros puntos de vista, y está generando o viendo todos los factores que se les vienen después, considerando todos los factores. Es decir, ya, y este estudiante de acá, en cambio, quiere invertir en una microempresa para así poder tener, para cubrir ya las cuotas que se le aproximan.
¿Por qué? Porque este crédito estudiantil no es seguro para un estudiante, ya que no tiene todo el tiempo libre como para trabajar y luego cubrir este crédito. Y tampoco nadie le asegura después un trabajo que esté a la altura de su profesión al momento de graduarse. Entonces, hay dos tipos de estudiantes que tienen diferentes tipos de, de vistas, otros puntos de vistas, eh, y que no son los mismos, ¿no? El estudiante por ejemplo, solamente decide costear los gastos, va a demorar más en cubrir ese crédito, mientras que el otro que creó su microempresa tal vez pueda cubrir más pronto sus gastos en menos tiempo. A continuación, la compañera Eileen. ¿Me escuchan? Sale algo en la pantalla, ¿verdad? Bueno, voy a darle. A mí me tocó la técnica PNI. Ya, a mí me tocó la técnica PNI, que significa positivo, lo que es lo negativo y lo que es lo interesante. Ya, como he dicho, esto se puede utilizar en lo que es en lecturas, en conversaciones, en cualquier tipo de texto, para así poder sacar para así poder tomar unas decisiones y los aspectos interesantes. Como sabemos, en el año pasado, en los años pasados, Guillermo Lazo firmó el decreto ejecutivo, el cual benefició alrededor de 6.000 estudiantes a quien le acreditó, a quien le dio el crédito educativo, porque por A o B razones no pudieron cancelar y cayeron en caóticas o en cautivas. Como tenemos en cuenta, la Secretaría de Educación Superior maneja un registro de 6.254 operaciones en el proceso de la cautiva, con un monto pendiente de 69.5 millones de dólares. De esa cartera, más del 60% no tiene convenio de pago. Hay cinco ejes: la que no aborda en el decreto, la remisión del 100% de multa e interés, la condonación total o parcial de la deuda para personas con discapacidad y 6 meses de gracias para deudores o desempleados. Ya, aquí voy a hablar también, voy a dar un ejemplo, ¿no? Muy claro de la técnica PNI, que un chico universitario de bajos recursos, hizo un préstamo educativo de $48.943 para pagar la carrera de la escuela de piloto, ya, donde se llevaron todo el dinero, en la cual el chico no se tituló y quedó con una gran deuda. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver qué es lo positivo, qué es lo negativo y qué es lo interesante. ¿Qué es lo positivo? De que él
sea como sea, él aprendió algo. Él aprendió algo en ese tiempo que estuvo estudiando, pero para poder tener su título tuvo que pagar. ¿Qué fue lo negativo? Ahí vamos, ¿qué fue lo negativo? De que él pagó el dinero, pero no le dieron su título. Entonces, a él le tocó pagar eso, o sea, le toca pagar esa deuda, que siquiera son de unos 5 a 6 años. Ya. ¿Y qué es lo interesante? De que uno se pregunta que por qué justamente pasa de que le pagan el dinero a la escuela de piloto y se cierra la escuela. Entonces, por ende, el chico se queda con esa deuda casi por 5 a 6 años. Ya, voy a hablar sobre la técnica 6S, que es consecuencias y secuelas. En ocasiones se actúa o se toma con poca reflexión o se impulsivan en asuntos que requieren un mayor detenimiento, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las deudas? Pues ahí se va a tener dificultades, se va a tener dificultades en todo, porque tú con ese dinero pudiste haber comprado una casa, un apartamento o todo, pero digamos, no lo supiste invertir bien, manejarlo bien, para que así tú puedas ir pagando esa deuda, o lo invertiste para tu universidad, pero sin embargo no lo supieron distribuir bien para luego generar también ingresos para sí mismo ir pagando, ¿no? Si el pago del préstamo estudiantil se retrasa por un día, su cuenta se considera morosa. Si no se restablecen los pagos, se le califican como un préstamo de bajo incumplimiento de pago. Para prevenir el incumplimiento de pago, se deben de comunicar inmediatamente con el administrador del préstamo, o sea, la persona que le hicieron el préstamo. Ya, la morosidad o impago tiene consecuencias financieras. El daño a su puntaje de crédito y a su capacidad para conseguir un préstamo, para comprar un auto para una casa, o obtener una casa, una tarjeta de crédito para cualquiera de esos. Y también la retención de sus reembolsos de impuestos para pagar su préstamo moroso. Ya, gracias. Ese es mi tema de lo que es la técnica 6S y lo que es la PNI. Listo. Ya, otra de las técnicas que es la PB, que significa prioridades básicas. Es decir, en cuanto al problema que nosotros estamos ahorita resolviendo es la deuda estudiantil, pues tendrían, antes de adquirir un crédito estudiantil, tendrían que ver las prioridades básicas. ¿Cuáles son las prioridades básicas? En este caso, costear su carrera. Otra de las cosas, siempre para nosotros poder estudiar, vamos a gastar en viático, en alimentación, tal vez en apartamento, de acuerdo a qué universidad o qué carrera deseamos ir. Eh, para esto, pues también, esto incide también en que algunos estudiantes, por ejemplo, un ejemplo, que yo haya querido estudiar la carrera de medicina, pero no la escogí por motivo de falta de recursos económicos. Esto implica a que yo no siga lo que me apasiona, sino que opte por una carrera un poco más económica. Esto en las prioridades básicas. Y en cuanto a la técnica 6S, como hablaba la compañera, consecuencias y secuelas, pues hay que ver las consecuencias que causan, y las secuelas a corto y largo plazo. Eh, las consecuencias y secuelas a corto plazo sería las consecuencias serían, por ejemplo, nosotros queremos estudiar una carrera ya,
tal vez por el tiempo, optamos por una universidad particular, pero no estamos viendo después lo que esto va a provocar en mi vida. Podría yo estar endeudada por unos 10 años y no poder costear, no poder cubrir este crédito. ¿Por qué? Porque nadie me asegura a mí que obtendré un trabajo de acuerdo a mi carrera escogida. ¿Algo más que quiera aportar la compañera? O sea, estas técnicas lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. ¿Por qué nosotros estamos acá? O sea, esta investigación nos va a servir también porque somos estudiantes y vamos recién a ingresar a primer semestre.